Hola a todos, mi nombre es Aratila Ascanio, soy estudiante de la carrera de Negocios Internacionales, sede de Santa Marta. Estoy en quinto semestre junto con mis compañeras Eliane de Ángel y Valentina Castro. Nos complace presentarles un análisis sobre los temas de continuidad y derivadas. Hablaremos la importancia que hay para nosotros en nuestra carrera como profesionales. También lo veremos desde el ámbito laboral y financiero. Bueno, para dar introducción a los temas de continuidad y derivadas, pues vayamos por partes, ¿no? Empecemos por el tema de continuidad, la definición. En matemáticas, la continuidad de una función se refiere a la ausencia de saltos o interrupciones en su gráfica. En otras palabras, una función es continua si podemos trazar su gráfica sin levantar el lápiz. Importancia de la continuidad. La continuidad es importante en muchas áreas de las matemáticas, como el cálculo, la geometría, el análisis matemático, por ejemplo. La continuidad es necesaria para definir la derivada de una función. Ahora daremos paso a la definición de derivadas. La derivada de una función es una medida de cómo cambia la función a medida que cambia su variable independiente. En otras palabras, la derivada nos dice la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto dado. En definitiva, las derivadas son una herramienta poderosa que nos permite comprender mejor el mundo que nos rodea. Son una parte esencial del arsenal matemático de cualquier científico, ingeniero o, en nuestro caso, como estudiantes. Entonces, podría decirse que para un profesional en negocios internacionales, las derivadas y la continuidad son conceptos matemáticos que, si bien no se utilizan de forma directa en las operaciones diarias del ámbito laboral y financiero, brindan una base sólida para comprender y analizar diversos aspectos del mundo de los negocios internacionales. Podemos destacar que podemos aprender en analizar los mercados, prediciendo las tendencias, o sea, la capacidad de analizar funciones y sus derivadas, permitiéndonos identificar patrones y predecir tendencias en el comportamiento del mercado, como la demanda de productos o la evolución de los precios. Definición formal de la derivada. Es el límite de la tasa de cambio promedio de una función a medida que el intervalo considerado se reduce a cero. Matemáticamente, si f de x es una función de la derivada de f en un punto x igual a, se define como f' de a es igual al límite cuando h tiende a cero, de la diferencia entre f de a más h y f de a todo dividido por h. Básicamente, esta expresión representa la tasa de cambio instantánea de la función f en el punto A. Es como medir el cambio exacto en ese punto cuando el intervalo de cambio se hace completamente pequeño. Las reglas de derivación en cálculo son 4 reglas. Está la regla de la suma, la regla de la diferencia, la regla de la multiplicación de una constante por una función y está la regla de la derivada de una constante. La regla de la suma establece que la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de sus derivadas. La regla de la diferencia establece que la derivada de la diferencia de funciones es igual a la diferencia de sus derivadas. La regla de la multiplicación de una constante por una función establece la derivada de una constante multiplicada por una función es igual a la constante multiplicada por la derivada de la función. Y la regla de derivada de una constante establece que la derivada de cualquier función constante es igual a cero. Y estas serían las fórmulas para todas estas reglas. Está la regla de la suma, regla de la diferencia, regla de la multiplicación y regla de la derivada. Derivación de funciones polinómicas. La derivada de una función polinómica se puede deducir a partir de las derivadas de los términos x, n. Esto es así porque la derivada de una constante es siempre igual a cero. Es decir, si fx es igual a k, siendo k un número real, fx es igual a cero. Entonces, de acuerdo a esta definición, podría evidenciarse en este ejemplo lo que sería una derivada de una función polinómica. Derivada de una función trigonométrica.
Las funciones trigonométricas son funciones que describen las relaciones entre los ángulos de un triángulo y las longitudes de su lado. Las tres funciones trigonométricas más comunes son seno, coseno y tangente, junto a sus funciones inversas que son arcoseno, arcocoseno y arcotangente. A continuación se puede evidenciar un ejemplo de lo que sería una función trigonométrica. Para concluir con nuestro trabajo vamos a abordar tres temas que vimos en el desarrollo, que son las tres temáticas llamadas continuidad, derivada y las reglas básicas de derivación. Podemos concluir que la continuidad es un concepto fundamental en el análisis matemático y en otros campos, ya que permite comprender el comportamiento suave y sin interrupciones de las funciones, lo que a su vez tiene aplicaciones en áreas como la física, la ingeniería y la economía. En resumen, el comprender los criterios de continuidad y analizar sus ejemplos bastante específicos, puedes apreciar cómo este concepto es esencial para el estudio y la aplicación de las funciones matemáticas, así como para entender fenómenos continuos en diversas disciplinas. Con respecto a las derivadas, podemos concluir cómo cambian las funciones en puntos específicos. Esto es útil para comprender el comportamiento de fenómenos que cambian de manera continua, como la velocidad de un objeto en movimiento, la tasa de crecimiento de una población o el comportamiento de los precios en economía. Además, las derivadas te permiten encontrar máximos y mínimos de las funciones, lo que es crucial en la optimización de problemas en diversas áreas. En resumen, las derivadas te brindan herramientas poderosas para atender y entender el cambio en el mundo que nos rodea. La tercera conclusión, y una de las más importantes, son las reglas básicas de derivación, ya que estas nos sirven para calcular de manera eficiente las derivadas de diferentes tipos de funciones. Estas reglas, como la regla del producto, la regla del cociente y la regla de la cadena, entre otras, nos proporcionan a nosotros herramientas para encontrar las derivadas de funciones compuestas, funciones que involucran multiplicación o división, funciones de logarítmicas, funciones exponenciales o trigonométricas, entre otras. Al dominar estas reglas básicas de derivación, podemos calcular rápidamente las derivadas de funciones más complejas sin tener que recurrir al cálculo tedioso desde cero. Esto es fundamental en el análisis matemático y en la aplicación de las derivadas de diversas disciplinas científicas y técnicas.